o M15, digamos. Entonces sería aquí esperar una confirmación y esto y lo otro. ¿Sí? ¿Sería eso? Sí, correcto, correcto. Localización de zonas de interés sería eso. Sí, básicamente, digo, aquí es como importante manejar, por ejemplo, ese juego de temporalidades que ahorita estás manejando, porque, por ejemplo, nosotros podemos tener esta estructura de H4, por ejemplo, aquí le vamos a poner H4 a la roja, vamos a poner H4. Justamente, por ejemplo, nosotros podemos identificar esta estructura en H4, este fractal, y a lo mejor, Sí. por ejemplo, tener nuestro punto de interés por acá. Pero este punto de interés nosotros lo podemos a lo mejor ver en H4 y a lo mejor en H4 va a ser, no sé, alguna vela con algún tamaño muy grande, por ejemplo. Entonces, no sé, por ejemplo, vamos a ponerle que este es una H4, va a estar así de este tamaño que vamos a tener tal vez esta vela por acá, ¿no? Una vela. Sí. Vamos a poner aquí color verde. Pero, por ejemplo, si a lo mejor nos vamos a H1, tal vez podemos tener otra vela, o sea que al final de cuentas esto va a estar dentro de esta temporalidad, pero va a ser tal vez un poquito más pequeña, ¿no? Y ya se va ajustando un poquito más Exacto, la refinación. exactamente. Entonces, aquí lo importante, por ejemplo, es a lo mejor buscar, por ejemplo, tener una zona un poco más pequeña, pero sí hay que saber jugar con las temporalidades. Por ejemplo, de H4, tal vez vemos la estructura, digamos, general. Vamos a ver, por ejemplo, acá que este, y nosotros ya podemos empezar a buscar nuestra zona. Si H4 es muy grande, buscamos H1. Por ejemplo, ahora tenemos esta zona que va a ser de H1, nos quedamos con esta zona de H1, pero igual puede ser que aún tengamos, no sé, 10, 15 pips de stop loss en esta vela. Podemos nosotros todavía refinar esta zona. Lo que vamos a hacer es no irnos a refinar directamente la zona en una temporalidad más baja. ¿Qué hago yo y qué es lo que más me ha funcionado? Por ejemplo, lo que hago es esperar a que el mercado, o sea, obviamente acá, si sabemos que empieza a ser un retroceso, podemos entrar en una venta. Ahorita no voy a explicar esto, voy a explicar solamente, digo, así como recapitulación, porque ya vimos todos los temas, ¿no? Este, vamos a esperar que cuando el precio llega a este punto de acá, ¿qué debo yo de esperar, por ejemplo, para entrar en esa compra, ¿no? Entonces, el precio va a regresar generalmente con algún complex pullback, o sea, no va a regresar directamente. En temporalidad, digamos que esta va a ser mi temporalidad de M15, por ejemplo, que es generalmente lo que yo ando buscando. Por ejemplo, entra en M15, a lo mejor, por ejemplo, aquí en H4 ya había entrado a mi zona, pero aún no entra a la zona que yo quiero esperar en H1, por ejemplo. Entonces, digamos que estás viendo esta estructura bajista en M15, pero obviamente dentro de todo este fractal de H4. Entonces, en M15 lo que yo me gusta esperar, por ejemplo, es de que el precio llegue directamente a mi zona, por ejemplo. Acá en la zona lo que ahora sí puedo buscar es empezar a buscar esta reacción. Una vez que yo tenga esta reacción aquí en M15, o sea, esto de M15, pero ya estuvo dentro de mi zona de interés de H1. ¿Qué puedo buscar acá ahora sí? Yo puedo, por ejemplo, eh, buscar ya refinar esta zona en M15 otra vez, buscar aquí, por ejemplo, mi fractal. Ahora, por ejemplo, va a ser tal vez, perdón, mi punto de interés va a ser esta zona de aquí. Entonces, esta va a ser mi zona de M15. Aquí voy a tener, ya sea mi velita verde, velita roja, la zona que tenga, digamos, que sea el inicio de todo ese movimiento y sea, por ejemplo, una zona que tenga también imbalance, que es lo importante, ¿no? Sí. Esta va a ser mi zona de interés y obviamente va a estar dentro de mi zona de H1, ¿no? Entonces, ya lo que puedo yo buscar acá es, ya obviamente mi SL debió haber estado ya refinado, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo hago diferentes cosas. Por ejemplo, aquí este SL ya digamos que ya puede ser un SL que sea de acuerdo a la gestión que esté uno manejando, ¿no? Entonces, ya me puedo yo quedar con esto.
Se puede hacer, pero ya es un poquito que te arriesgues a que la entrada se vaya o no se vaya, que una vez que entra en la zona, como esta temporalidad la vamos a considerar que fue una M15. Entonces aquí vamos a ponerle el azul, es M15. Azul es M15. Entonces, por ejemplo, yo aquí ya puedo entrar directamente donde estoy en un bloque que refiné después de estar en zona de una hora. Ya tengo un bloque de M15. Aquí ya puedo poner mi orden directamente. Ahora, si quiero este, muy estricto y tener mi S, digamos que más reducido que yo sí lo hago, pero realmente, o sea, eso ya depende de testeo, de ir buscando realmente si te funciona, si se te van las entradas, pues es mejor, a lo mejor asegurar una entrada de esta forma y no esperarte tal vez a M1, por ejemplo, que es, por ejemplo, lo que yo a veces hago. O sea, te digo, a mí me funciona y lo he hecho, pero pues obviamente se pueden quedar algunas órdenes que, que pudiste haber tomado por esperar otra confirmación, se te pudo haber ido, por ejemplo, la entrada, ¿no? Pero si queremos reducir ese SL y tener tal vez un margen más grande, pues es lo que podemos hacer, por ejemplo. Una vez que el precio, por ejemplo, venga y llegue a mi zona, pues me genera, por ejemplo, este patrón. Yo ahora sí ya puedo, por ejemplo, acá otra vez en M1, tener por ejemplo, acá mi zona de interés y ahí programar esta entrada. Acá el riesgo es de que, por ejemplo, la orden tal vez no venga y se vaya, por ejemplo. Por ejemplo, acá mi TP. Entonces, por ejemplo, aquí pues, se puede mejorar un poquito el ratio buscando esto. Por ejemplo, esto vamos a ponerle acá que fue una temporalidad de, ahí ese color no se ve. Ese, ese color fue. No seleccioné el mismo color, pero bueno, esto, o sea, lo último, realmente tendrías que tú testearlo mucho para saber si a ti realmente te funciona esperar estas confirmaciones. Porque, por ejemplo, por querer buscar confirmación dentro de la confirmación ya de M15, te puede reducir el SL y darte un mayor ratio, pues a lo mejor se puede ir la entrada, porque a lo mejor el precio simplemente pudo haber hecho esto y de aquí irse. Entonces, por esperar a que llegara acá, el precio tal vez nunca regresó y se fue sin ti. Entonces, aquí es Ah, ok. el riesgo, por ejemplo, de que si quieres tomar un trade más, mucho más refinado, pues se te puede ir, por ejemplo, a la operación, porque, por ejemplo, de tener, por ejemplo, acá un stop loss, por ejemplo, aquí en este ejemplo que es de 10 acá, por ejemplo, lo puedes tener de 6 o de 5 pips, ¿no? Y ya se te va el ratio mucho mayor, porque, por ejemplo, acá es 1 a 8 y este ratio, por ejemplo, acá sería, si lo llegamos a la misma zona, sería, por ejemplo, 1 a 14 o 1 a 15 más o menos, ¿no? Arnulfo, ¿Sí? una preguntita. ¿Qué es el...? Sí, sí, esa parte la entendí, me queda bastante más claro. Quería preguntarte, eso que complex pullback, ya lo había escuchado de ti la vez pasada, pero no me acuerdo bien qué es. Ok, ok, perfecto. Sí, lo que pasa que generalmente el precio nunca va a regresar, por ejemplo, de acá donde tú encuentres alguna zona importante, no es que el precio va a venir y directamente llegar a esta zona y de aquí irse. O sea, es como se explica, por ejemplo, lo que les decía la vez pasada, así se explica de una forma básica lo que es la estructura del mercado. Pero el mercado, o sea, si tú te metes a una gráfica, jamás se va a mover tan bonito, jamás va a ir a... Ay, perdón, agarré una vela. Ah, ok. Jamás va a ir así, jamás va a ir así, jamás va a ir así, y así. El complex pullback se refiere a que ese retroceso va a tener estructura interna, básicamente la fractal Ah, listo. hablando. Bien.
Aquí donde está esta parte, acá, mira, aquí donde yo marqué, ¿sí ves? Ajá. Ahí está, bueno, lo que yo veo aquí, pues acá hay una zona de oferta pequeñita, o sea, el precio normalmente llegaría aquí y caería, ¿no? Pero entonces se sabe que se puede hacer un breaker y tomar este order block por el otro lado, ¿no? Aquí también se puede hacer compra, Sí, sí, ¿cierto? correcto, también eso puede ser. Yo realmente no les enseñé cómo tomar los breakers porque, bueno, a mí, digamos que de donde yo vengo aprendiendo, de lo que he ido buscando, he escuchado como que no funcionan bien, pero yo realmente te digo, he sido un poco autodidacta, he visto por ahí muchos videos en YouTube y he visto Ya. algunos videos donde lo explican, digamos, cuál es la forma correcta para que realmente funcione, porque hay muchos que tal vez no funcionan, o sea, más bien, si no tiene las condiciones adecuadas, digamos que no va a funcionar tomar un break. Entonces, hay algunos criterios que hay que tener en cuenta para saber que vamos a tomar un breaker, digamos que cumple con las condiciones y que sí se puede tomar. Entonces, Ah, claro. hay ciertas condiciones, si quieres ahorita por acá te las platico, pero bueno, así como nada más para generalizar, pues es básicamente esto, ¿no? Entonces, si estamos en una temporalidad de H4, por ejemplo, aquí van a ir a lo mejor estos, todos estos temas, ¿no? De la estructura avanzada, que es obviamente saber que dentro de un rompimiento mayor va a haber un complex pullback, que eso quiere decir que en temporalidades más bajas va a haber estructura igual del mercado, o sea, al final de cuentas, pero sabes que estás en una zona de una temporalidad mayor y ahí vas a buscar tus confirmaciones para compra, ¿no? Ok. Los rangos operativos, obviamente, aquí solamente, por ejemplo, se ve simplemente el impulso de aquí a acá, ¿no? Pero obviamente si nosotros estamos viendo la gráfica real, aquí en esta zona, pues vamos a tener los patrones que nosotros estamos comentando para que sea un, este, un rango válido, por ejemplo, ¿no? Entonces vamos a Ok. tener estas tipo de estructuras por acá. Y ese va, Sí. por ejemplo, en este caso, ese sería, por ejemplo, mi rango operativo. Entonces, básicamente, digo, si de alguna forma se busca, nosotros tenemos rango operativo desde acá, ¿no? Desde allá hasta este bajo, por ejemplo, este es nuestro rango operativo. Y como estamos en una tendencia alcista, obviamente nosotros sabemos que en tendencia alcista tenemos los bajos, digamos que los bajos más altos son los que son, digamos que los puntos fuertes. Entonces, básicamente son los que esperamos que el precio respete. Por ejemplo, este sería un bajo fuerte, por ejemplo, y el de acá arriba sería un alto débil, Alto débil, sí. que esperamos que el precio rompa. Exacto. La dirección, siempre. Correcto. Entonces, yo sé que aquí tengo un punto débil del que estoy esperando que el precio rompa. Obviamente, asegurar mi trade con el TP en esta zona, aunque yo, digamos que de acuerdo a la temporada, estoy que lo rompa. Podemos hacer los trades. Entonces, obviamente, pues esto es lo mismo. Bueno, aquí ya tenemos la estructura avanzada, es pullback, tenemos el rango operativo en esta zona de acá. Obviamente la fractalidad, obviamente buscar en las temporadas más pequeñas aquí los cambios o los rompimientos de este pullback y obviamente localizar nuestras zonas de interés. En este caso tenemos a lo mejor la de H4, después la de H1. Dentro de H1 buscamos este rompimiento de estructura y ahí podemos buscar nuestra siguiente zona. Y ya Ujú, sí. acá de M1 ya es como más opcional, pero lo de M15 sí o sí esperar como esas confirmaciones en M15 para más seguridad. Entonces, M1 ya es un poquito más opcional, pero lo que sí es como que sí o sí debe de ir es tener el juego de temporalidades de ver la estructura ya sea H4, M1, después M15 y este, H1 o H4. sí, sí, ya no puse H4 porque está repite. M1 es opcional. Ah, sí, ya está. Sí. H4, H1, M15, M1 opcional.
Tú te puedes meter en las demás temporalidades si quieres. Yo hago esto, a mí me funciona. Está M30, está M45. Si tienes Trading View de pago, puedes tú meterte a la temporalidad que a ti se te antoje. Tú lo puedes seleccionar y te va a mandar. Entonces, pero por Sí. ejemplo, en el Trading View no, tú puedes acceder a estas configuraciones. Por eso yo recomiendo estas. H4, H1, M15, son opcional. Entonces, este es un escenario de compra y obviamente es lo mismo para un escenario de venta, exactamente lo mismo. Ah, ok. O sea que aquí hemos visto el uno 2 el punto uno 2 3 cuatro, Sí, ¿cierto? correcto. Básicamente, cuando haces un análisis, está integrado todos los puntos, ¿no? Ya, por ejemplo, el quinto punto, pues este también al final de cuentas ya está ahí, porque el criterio para tomar ese trade, pues obviamente es que tienen que estar los anteriores puntos localizados. Ya, por ejemplo, en 5, ¿yo qué criterios debo tener? Por ejemplo, pues obviamente tener identificada mi estructura, tener mi rango operativo, tener la fractalidad que yo haya roto, por ejemplo, acá en M15, pero así tener por ejemplo, esa Eh, configuración o confirmación de M15 para buscar mi punto de interés en esta temporalidad más pequeña. Yo, una vez que tengo mi confirmación de M15 o mi rompimiento de M15, que sería, por ejemplo, este de acá, yo ya no tengo que andar buscando, por ejemplo, en esta zona de acá, de la estructura de H4, yo ya no me interesaría andar buscando acá si en M15 ya me dio una, ok. y en M15 Arno, me dio una confirmación. Yo ya no debería de estar buscando más, aunque todavía tenga espacio. Que el precio me puede romper hacia acá y buscarme otra zona. Ok, puede pasar y es totalmente normal. Al final de cuentas, esto es, digamos que, probabilidades. Simplemente aplicando los criterios o los conocimientos adecuados, tú aumentas tu probabilidad de tener un buen trade. Pero aún así no quiere decir que todo va a estar bien. Que se puede ah, hacer para cubrir todas las zonas, si está cerca, pues igual y por ejemplo el SL simplemente lo pones por arriba de la zona y ya puedes cubrir todo. Entonces, pero realmente, por ejemplo, si esta zona se dio un poquito más acá arriba, cubrir esa zona, tu SL aún así quedaría muy grande. Yo te recomiendo que se ajuste un poquito simplemente a la zona que te está dando, por ejemplo, el cambio del estudio. Ya olvidarnos de la demás zona. Si nos rompe acá, ya hay buscar otro escenario diferente, ¿no? No sería el mismo. ok. Arnulfo, bueno, ese sería como criterios, bueno, de estructura y lo que vimos los puntos anteriores. Entonces también en criterios para entrar estaría un order block que tenga un imbalance, también que haya liquidez previa. ¿Qué más? Sí, que exactamente esos que tenga, digo, aquí no nos metimos a ver que tenga imbalance y todo ese rollo, pero obviamente en el punto de cuando vimos la clase de los criterios, obviamente vimos esos temas, justamente de que cuando tú selecciones tu order block, en mi caso, yo tengo, por ejemplo, es más, deja por aquí, creo que los tengo, déjame ver. Bueno, ya obviamente tenemos algunos puntos iguales. Tener el POI, que haya tomado liquidez, ese es también importante. Bueno, aquí estamos, que haya hecho un boss, por ejemplo. Por ejemplo, ese es básicamente el rompimiento de la estructura. O sea, por ejemplo, aquí nosotros donde buscamos este rompimiento, o sea, que es el cambio de la estructura, es básicamente aquí lo que se refiere que haya hecho un boss de un punto débil. En este caso, estábamos hablando de la temporalidad más grande, ¿no? Pero aplica lo mismo cuando estás buscando ya tu punto acá, que haya hecho este boss. Aquí no, este no sería básicamente un punto débil en la temporalidad pequeña, básicamente sería el boss digamos que un fuerte para hacer el cambio de la estructura, ¿no? Ese sería el punto Sí. fuerte en la temporalidad pequeña, obviamente. La otra, Qué es el trading range? sí, ¿Qué es? es obviamente, por ejemplo, si yo estoy en una temporalidad grande, por ejemplo, a H4, yo tengo, por ejemplo, mi zona o mi rango, pero el trading range es como tu punto más cercano que tú vas a operar.
tal vez, por ejemplo, H4 está muy grande y tú quieres tener un TP al día, o sea, que tu operación se dé ese día y salir de tu TP, ¿no? Entonces, aquí, por ejemplo, en M15, yo puedo identificar un trading range que sea, por ejemplo, de esta zona de acá abajo a esta zona de acá, por ejemplo, uno. O sea, este quiere decir que yo voy a identificar esa zona donde sea más probable mi TP. Entonces, por ejemplo, si yo estoy bajando mi SL y quiero tener un trading range más, digamos que donde yo pueda tener mi TP más rápido en esa sesión, yo puedo decir que ese es mi trading range. Entonces, yo puedo agarrar esta operación y salirme aquí. Que tengo obviamente, Ah, ok. ajá, que O sea, tengo, asegurar un TP en un rango menor. ajá, o sea, al final de cuentas, si lo vemos en la temporalidad, pues, también es lo mismo que, por ejemplo, mi rango. Al final es lo mismo. Ajá, pero, por ejemplo, hay ciertos puntos que son más probables de que llegue el precio. Por ejemplo, yo no puedo saber a ciencia cierta, por ejemplo, si el precio rompió estructura en este primer punto y después bajó. Al final no puedo saber si, por ejemplo, el precio estuvo reaccionando a esta zona de acá. Simplemente bajó, reaccionó poquito a esta zona, va a venir aquí e irse otra vez para abajo, ¿no? Realmente yo no sé si el precio va a hacer esto. Entonces, asegurar allí un trading range en temporalidades en las que estemos a lo mejor haciendo nuestras entradas, podría ser, por ejemplo, esto, que tomes tus stop en estas zonas. A lo mejor acá tú tomas algún porcentaje de tu operación. eh, yo, por ejemplo, lo que hago ahí es, por ejemplo, ya sea pagarme el SL. ¿Qué es pagarme el SL? Por ejemplo, si yo aquí ya voy 1 a 4, saco el 25% de la operación, que eso quiere decir que ya si el precio se regresa y aunque me saquen stop loss, o sea, si yo no subí el stop loss a break even, ya me sacaría, por ejemplo, el día en, digamos que nulo, porque me pagué el SL, pero al final de cuentas me llevé el stop loss si es que no lo recorrí a break-even, por ejemplo. Entonces, aquí hay también ciertos criterios de cuándo debes tú recorrer tu SL a break-even. Una cosa es de que te pagues el stop loss, que quiere decir que saques un porcentaje de lo que tú estabas arriesgando. Eso va a depender, ¿qué porcentaje va a depender? Pues obviamente depende de qué ratio vayas en ese momento cuando te quieres pagar el stop loss. Porque, por ejemplo, si lo haces por estructura, tú dices, yo voy a salir o voy a pagarme los stop loss cuando llegue a romperme, digamos que mi estructura de M15. La de M15 era esta, el último movimiento alcista fue este. Entonces, cuando vayas allí, si vas 1.4, para pagarte el SL sería más o menos el 25% de la operación. Entonces, aquí puedes decidir tú pagarte el SL y subir tu stop loss a break even. Ahora, ya si se regresa, te saca. Ya no perdiste, ganaste digamos que el porcentaje que tú estabas arriesgando en esta operación, ya fuese el 25%, el 0,25%, el 50%, el 1%, lo que cada quien esté arriesgando en su operación, ¿no? Sí. Entonces, por ejemplo, ya, por ejemplo, hay criterios para poder recorrer mi SL hacia, hacia el punto de break-even, por ejemplo. No, porque el precio ya llegó a mi zona, a la mejor acá de entrada. Yo voy a decir, cuando el precio vaya por aquí, no voy a decir, yo ya voy a recorrer mi stop loss aquí a punto de entrada. ¿Por qué? Porque no sé si el precio aún va a hacer algún retroceso y después subir y se pudo haber llevado mi break-even y simplemente el precio después sí salió a TP y yo por haber subido el SL a break-even muy rápido, pues al final no tomé nada, ¿no? Por ejemplo. Entonces, ¿qué criterios tomo yo, por ejemplo, para hacer eso? Entonces, dejo borrar esto último. Vamos a recorrer esto para acá porque es un poquito más claro. Por ejemplo, acá si yo entré en la de M1, el precio yo estoy esperando que regrese. Imagínate que el precio llega acá, toca mi zona, entra la operación y ya se viene. Entonces,
el precio después me rompe aquí este alto. Una vez que me rompe este alto de esta estructura, yo pudiera aquí subir mi SL a break-even, es pregunta. Una vez que me rompa esta estructura, yo pudiera subir mi SL a break-even, es pregunta para, creo que entró alguien más. Sí, sí, yo. Ok. Para los dos, ¿quién quiere contestar? Aquí yo puedo subir mi SL a break-even. Yo creo que sí, porque ya está dando un punto de estructura un alto más alto. Puede ser que sí. Yo no recomiendo todavía subir el SL aquí. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, no ha roto esta estructura de M15. Ahí el precio, digamos que pudiese reaccionar aquí M15 aún, o sea, tal vez lo puede romper y venir otra vez a la zona e irse. Entonces, digo, si yo quiero asegurar obviamente si yo voy a 1.3 y con ese 1.3 yo digo, yo me puedo retirar y estoy bien, estoy contento con eso, está perfecto, subo a lo mejor mi SL a break-even, tomo algún porcentaje si yo lo quiero, está bien, no pasa nada. En mi caso, yo lo hago de esta forma, se lo voy a explicar, por ejemplo. Entonces, en mi caso, por ejemplo, yo espero que me rompa mi estructura en la cual estoy entrando, que es en la de M15. Acá entré para confirmar solamente en M1, pero yo, por ejemplo, espero que me rompa M15. De hecho, aquí, yo todavía no recorro mi SL a break-even. Bueno, ahí hay ciertos criterios. Yo lo puedo recorrer o, o tomarle. Aquí sí ya puedo hacer una toma de parciales nada más, pagarme el SL, pero no subir mi SL a break-even. ¿Por qué? Porque el precio sí ya me rompió esa estructura, pero ahora ¿qué puede hacer? Puede hacer un retroceso profundo que puede llegar, por ejemplo, por aquí. Porque al final de cuentas, si ustedes se dan cuenta, al final de cuentas, aquí en o en esa temporalidad hubo otro rompimiento. Aquí hubo otro rompimiento. Aquí hubo un boss. Y pues aquí me pudo haber quedado, ¿qué me pudo haber quedado acá? Una zona de interés. ¿Están de acuerdo? Sí. Y el precio puede venir a buscarme esta zona de interés de M1. Aunque ya rompió acá, el precio puede fácilmente venir a romperme esa zona de interés. Y si yo ya puse el SL de esta operación aquí, el precio pudo venir, llegar exactamente a cubrir toda mi zona de interés. Y por el spread, aunque tal vez no rompió, por el spread me sacó y después se fue. Y después se fue a TP. Entonces, aquí, por ejemplo, yo todavía no lo haría justamente por esta razón, que el precio puede regresar con un retroceso profundo hasta esta zona y llevarse allí, por ejemplo, llevarse ese break-even y después haberse ido directamente al TP. Entonces, yo lo que espero, por ejemplo, acá es de que ver si el precio, al final de cuentas, ya de que rompió la estructura de M15, tal vez simplemente me regresa por acá digamos que este bloque que fue un bloque de quiebre y de aquí reacciona, tal vez reaccionó aquí al bloque de quiebre y de aquí me hace otro boss. Aquí ahora sí yo ya estoy seguro o un poquito más seguro de que ya tengo otro boss, el precio veo dónde me reaccionó, si regresa otra vez a alguna zona pudiese ser a esta zona de acá, pero ya es menos probable que el precio regrese acá. Entonces, aquí ya ahora sí puedo poner mi SL a break even o hasta lo puedo subir un poquito por debajo de ese último bajo que me dejó ahí. Entonces, yo ya, o sea, ya cuando el precio llegó acá, yo ya tomé, por ejemplo, parciales y aquí yo ya ahora sí puedo subir el SL a break-even o un poco arriba de break-even, donde es recomendable, por debajo de la zona que me dejó el último bajo. ¿Por qué? Porque debajo, porque por allí se pudo haber creado alguna otra zona de interés que el precio otra vez puede ir por esa zona de interés
y después seguir subiendo. Entonces, aquí el precio ya le damos esa libertad de que pueda venir acá y después subir. Entonces, nosotros nos gustaría que todos nuestros TPs fueran directamente al TP, pero generalmente pues el precio se va haciendo de estructuras, ¿no? Entonces, básicamente es como debemos manejar allí los trades para que tampoco nos salga un break-even y después el precio sí se fue al TP, por ejemplo. Y funciona exactamente lo mismo para una venta, por ejemplo. Entonces, básicamente, digo, esta era como una, una clase para ver los trades de la semana. Creo que ya hicimos un recap de todos los temas que se vieron. Y nos quedan 6 minutos. ¿Quieren que veamos los trades de la semana o ya con eso está bien? ¿Qué dicen? ¿Qué dicen? Si quieres, veamos los trades de la semana. Bueno, vamos a ver qué tanto nos alcanza el tiempo, porque ya se va a acabar el Zoom. Si no, ahorita les mando otra vez el link. Ronald, tú te conectaste de tu compu y del celular, porque hay dos Sí, sí. acá. Ok, está bien. Entonces, por ejemplo, ya saben lo de, aquí voy a tratar de explicarles esto viendo, por ejemplo, los temas que les he enseñado, básicamente, ¿no? Entonces, aquí tenemos, por ejemplo, yo me puedo ir a una temporalidad más grande, pero bueno, sabemos que el precio al final del el precio del eurodólar ha sido bajista en los últimos días, ¿estamos de acuerdo? Ha sido bajista. Viene Sí, con rompimientos bajistas, rompimientos, rompimientos, rompimientos. Y bueno, ahí estamos en un rompimiento bajista. Entonces, ¿cuál fue el último rompimiento que tenemos, por ejemplo, acá? El último rompimiento que tenemos aquí en una hora, pues es este de aquí. Aquí tenemos este boss. Y obviamente se nos hace un inicio de un nuevo rango. ¿Por qué? Porque aquí tenemos, por ejemplo, este patroncito de acá. ¿Sí? Aquí está el inicio del nuevo rango. ¿Sí? Entonces este sería mi rango. Acá no ha finalizado este rango, o sea, no hay ninguna finalización, pero este es el inicio y no hay finalización. Entonces, como yo vengo en una tendencia bajista, obviamente sé que este punto de acá arriba es mi punto alto fuerte y el punto de abajo pues es el bajo débil, ¿no? Entonces digamos que las probabilidades es a que sea más probable a que este punto de abajo sea roto. Obviamente puede romperse hacia arriba. ¿Por qué? Porque venimos en una tendencia bajista ya de bastante tiempo y puede haber un rompimiento hacia la alza, pero no el precio lo va a hacer porque haya bajado ya por mucho tiempo. O sea, no, o sea, ese no es el concepto que no porque ha bajado por bastante tiempo va a empezar a subir. No, realmente debe de haber otros criterios por los cuales va a subir el precio, ¿no? Entonces, así estamos. Este sería mi punto fuerte, que el que se espera que sea respetado para que el precio siga con una tendencia bajista. O sea, una vez que el precio viene, lo que se espera es de que regrese a esta zona y después siga bajando, ¿no? Entonces, este es en temporalidad, digamos que mayor, en este caso una hora, y es lo que tenemos. Acá, por ejemplo, vemos que nos deja un order block, que es esta vela color negro. Aquí, por ejemplo, marcamos este order block, vamos a poner aquí que es de una hora, y después pues yo directamente me voy ya que he identificado el inicio de mi rango, marco mi order block, me bajo a M15, me bajo a M15, y por ejemplo les voy a explicar acá la primera venta que tenemos acá. En M15, por ejemplo, aquí se reduce esta zonita de acá,
yo pude identificar esta zona, por ejemplo, en su momento M15 acá. ¿Por qué identifico esta zona? Porque en esta bajada es digamos que el order block donde se inicia todo el movimiento. Después vemos que al final no respeta, pero bueno, aquí cuando todavía no existía nada de esto del precio, así, digamos que esta era la zona. Obviamente yo me bajé a una temporalidad más pequeña, no sé a cuál, ahorita vamos a revisar, nos vamos a bajar, nos vamos a seguir bajando temporalidades por acá. Ok, ok. Aquí, vamos a ver. Aquí ya se empieza a ver, por ejemplo, que hay el rompimiento y bueno, pero aquí todavía no está muy claro. Vamos a bajar un poquito más. Pues aquí ya se ve más claro. Ok. Por ejemplo, acá tenemos este rompimiento y justamente déjame ver si esto termina como un bloque de quiebre. Creo que no lo tocó. Falta un poquito. Ok. Pero después de este rompimiento tenemos, digamos que una zona donde el precio se hizo una pausa y después siguió bajando con mucha fuerza, con mucha fuerza. Entonces, esos puntos que quedan después de un rompimiento también los podemos nosotros tomar en cuenta. Aquí en M1 supongo que fue donde yo lo tomé. Yo creo que lo tomé en el de M3, que se veía toda esta velita, pero en M1 yo ya, digamos que veo toda esta zona. Y por ejemplo, aquí yo no refiné a M1, pero por ejemplo, este era mi último order block de M1 que yo debía haber estado esperando. Yo creo que me quedé